Hola a todos, en este tutorial vamos a aprender a crear mallas estructuradas en Gmesh y en la API de Python utilizando la función extruir que incorpora este programa. Previamente hice un tutorial para crear mallas estructuradas utilizando la función curvas y superficies transfinitas que trae Gmesh, pero en este caso vamos a ver otra alternativa que es muy útil y sobre todo muy práctica, muy sencilla, que es la función extruir. Entonces, mediante esto vamos a crear estas dos superficies, estas dos mallas de elementos finitos que tenemos en estas imágenes. El tutorial, más bien el link del tutorial previo que hice sobre mallas estructuradas lo dejaré en la descripción. Vamos entonces a ver en qué consiste la función extruir. En este caso, extrude es como se denomina en Gmesh. Esta función lo que hace es simplemente que vamos a mover un objeto, puede ser un punto, puede ser una curva, una superficie, y al moverlo se va a generar una entidad de una dimensión superior a partir, por así decirlo, del rastro que deja este movimiento. Para verlo de una manera más sencilla, vemos que al extruir un punto, es decir, una entidad de dimensión 0, vamos a generar una entidad de dimensión 1, como es una curva. Entonces, si tomamos un punto, por ejemplo este punto 1, y lo extruimos utilizando simplemente una traslación, es decir, un movimiento en línea recta, se nos va a generar una línea. Como vemos acá, movemos del punto 1 hasta donde está el punto 2 y este rastro determina la línea 1. Por otro lado, otra alternativa es tomar nuestro punto y extruirlo, pero utilizando una rotación alrededor de un eje, en cuyo caso ya se nos va a generar un tipo diferente de curva. En este caso vemos que es un arco circular. ¿Sí? Movemos el punto 1 en este caso y mediante rotación alrededor de un eje pasamos a la posición del punto 2. Este rastro de este movimiento nos generará el arco circular 1. Vamos a ver cómo sería esto para un tipo distinto de entidad, en este caso una entidad de dimensión 1 como una curva. Al extruirla, pues es bastante evidente que se nos va a generar una entidad de dimensión superior, en este caso dimensión 2, como es una superficie. Si tomamos nuestra línea, en este caso la línea 1, y la extruimos utilizando nuevamente traslación, se nos va a generar la superficie, en este caso la superficie 5. Lo que sucede es que simplemente vamos a tomar esta línea, la vamos a mover, por así decirlo, en una trayectoria recta hacia la derecha, y el rastro de este movimiento nos va a generar, por así decirlo, la superficie 5. Por otro lado, nuevamente tenemos la variante de tomar nuestra línea 1 y extruirla, pero utilizando rotación, en cuyo caso se nos va a generar una superficie de este tipo. Como vemos ya, la extrusión se realizará simplemente rotando. En este caso, diríamos que alrededor de este punto. Vamos a rotar nuestra línea de esta manera, la vamos a llevar de la posición de la línea 1 a la posición de la línea 2 y el rastro de este movimiento nos va a determinar la superficie 5 en este caso. Vemos que si nos saliéramos de nuestro plano XY y utilizáramos esta función rotate, tendríamos, digamos, más alternativas, ¿no? Podríamos generar superficies, ya no superficies planas, sino como por ejemplo en este caso una superficie curva en 3D. Esta función para extruir es especialmente útil en 3D porque nos permite generar de manera muy sencilla sólidos un tanto complejos, pero pues en este caso estamos mirando 2D, vamos a ver su utilidad práctica para crear mallas planas. Veamos entonces cómo se utiliza esta función extrude en Gmesh. Primero utilizando una traslación y luego veremos cómo utilizar una rotación. Entonces, para utilizar la función extruir con una traslación, lo que haremos será especificar un vector de traslación cuyas magnitudes serán la distancia de la traslación en cada dirección. En este caso, x, y, z, que son pues las que tiene el Gmesh incorporadas. Entonces, supongamos que en este caso quisiéramos tomar la línea 1 y extruirla para generar esta superficie 5. Es similar al caso que acabamos de ver. La sintaxis en el lenguaje por defecto del Gmesh sería esta: utilizar la función extrude. Entre llaves introducimos las componentes de nuestro vector de traslación y luego entre otro conjunto de llaves vamos a introducir las entidades, punto y coma, las capas, por así decirlo, punto y coma, y esta función recombine, punto y coma. Vamos a ver que, eh, digamos, no es demasiado complicado entender pues cómo utilizar este vector de traslación. Simplemente le especificamos al programa
cuántas unidades queremos que se mueva nuestra entidad en X, en Y y en Z. En este caso las entidades las vamos a reportar de esta manera, como vemos acá. Si queremos extruir un punto, o bueno, podrían ser varios puntos, introducimos simplemente point y entre llaves la etiqueta o etiquetas de las entidades que queremos extruir. Y si es el caso de una curva, simplemente especificamos curve y nuevamente las etiquetas de las entidades que queremos extruir. Estas funciones layers y recombine son opcionales. En este caso layers simplemente nos indica cuántos elementos queremos alrededor de nuestra extrusión. Son, por así decirlo, capas de elementos finitos. En este caso, si vemos esta imagen, vamos, en este caso que nos delimitan lo que serían las capas. Entonces tendríamos aquí 1, 2, 3, 4 y 5 capas. Esto nos va a ser muy útil para parametrizar nuestra malla estructurada. Y recombine simplemente implica que en el caso de extruir líneas que se van a generar en las superficies, implica que en la superficie que se genere queremos que el programa no nos genere triángulos como hace por defecto, sino que lo recombine para formar cuadriláteros. Veamos cómo se utiliza la función extrude con traslación en Python. En este caso pues, es muy similar. Debemos especificar lo mismo. Cambia pues, evidentemente la sintaxis. Dentro del módulo de geometría, que es este, gmesh.model.geo, utilizamos la función extrude y vamos a pasar las entidades, pero de una manera un tanto distinta. Vamos a pasar primero las entidades, ya veremos cómo. Pasamos las componentes de nuestro vector de traslación y nuevamente num elements, en este caso equivaldría a la función layers del caso anterior, y recombine nuevamente, en este caso vemos que por defecto está como falso. Si nosotros no especificamos nada, simplemente pues no se van a recombinar nuestros elementos, y si especificamos que sea true, se aplicará esta condición. Entonces vamos a ver que este dim tags lo que implica es que en Python, para especificar qué tipo de entidad queremos extruir, pasaremos una lista de tuplas. En este caso cada tupla va a ser de dos elementos. El primer elemento será la dimensión de la entidad y el segundo será la etiqueta. Entonces en este caso, si queremos extruir la línea 1 y la línea 2, por decirlo así, pasaríamos una lista como esta. La primera tupla implica dimensión 1, etiqueta 1, es decir, la línea 1, y la segunda tupla indica dimensión 1, etiqueta 2. Con esto extruiríamos las líneas 1 y 2, por ejemplo. Y ya, pues los nuevamente son opcionales. Aquí introduciríamos el número de capas que queremos y aquí, pues, si queremos que se recombinen o no nuestros elementos finitos. Vamos a ver ahora cómo usar la función extrude con rotación. Tenemos esta imagen un tanto ilustrativa de lo que quisiéramos hacer. Vamos a ver que, digamos, tiene un fuerte componente geométrico esta parte. ¿Qué es lo que haremos? Vamos a especificar un vector eje de rotación, un punto de este vector y un ángulo de rotación. Con esto, pues tendríamos definido todos los parámetros de la rotación que queremos hacer. Recordemos en la geometría built-in, es decir, el módulo por defecto del GMesh, este ángulo debe ser menor que pi, es decir, menor que 180 grados, y se debe especificar en radianes. Y también tener en cuenta que la rotación sigue la regla de la mano derecha, ¿no? Que es un tema pues bien conocido por nosotros. Igual lo explicaremos pues un poco mediante una gráfica bastante ilustrativa, pero primero veamos la sintaxis. En este caso vemos que es la función extrude, pero ya no vamos a pasar simplemente unas componentes, sino que vamos a pasar una lista de ciertos parámetros. Entonces vamos a pasar entre llaves acá nuestro vector eje de rotación. En este caso este vector lo que va a contener son las direcciones, ¿sí? Las direcciones del vector de rotación. Sus magnitudes no nos interesan, simplemente nos interesa hacia dónde apunta este vector. X, Y, Z serían las componentes del vector, más bien digamos las coordenadas de un punto en el espacio al que pertenece este vector. Y ya el ángulo de rotación que lo especificamos en radianes. Vamos a ver que este punto y la dirección nos va a definir perfectamente nuestro eje de rotación en el espacio. Y nuevamente entre llaves vamos a pasar una segunda lista, en este caso las entidades, de la misma manera que en el caso anterior, layers y recombine, que recordemos son opcionales. Vamos a explicar entonces cómo usaríamos esto del vector de rotación y todo esto mediante este esquema. Entonces supongamos que queremos rotar la línea 1 en el plano XY
de manera antihoraria para generar esta superficie 6. ¿Qué haríamos? Veamos que la extrusión debe hacerse mediante una rotación en este sentido. Entonces, si nosotros queremos pasar un vector más bien un punto en el vector de rotación, vamos a ver que este punto es perfectamente el que define nuestro eje de rotación. Ahora, la dirección de este vector de rotación debería ser claramente esta, ¿no? Nuestro vector de rotación debería estar apuntando en la dirección del eje Z y en este caso, recordemos, no nos interesa no nos interesa la magnitud, simplemente definiríamos un vector unitario que tiene 1 en la componente Z y con esto se nos generaría una rotación, digamos, positiva, sería en sentido antihorario por la regla de la mano derecha. En este caso, como queremos nuestra rotación en sentido antihorario, deberíamos pasar un ángulo de rotación negativo. En este caso vemos que son 90 grados, entonces sería pi medios, perdón, menos pi medios. Entonces, vamos a ver que si nosotros pasamos el punto que vimos, este vector de rotación y un ángulo de rotación negativo, vamos a generar perfectamente esta extrusión. Ya veremos que esto es bastante sencillo cuando analicemos más adelante los códigos para generar estas dos mallas y pues simplemente es un poco de geometría, por así decirlo. En el caso de la API de Python, vemos que pues tal como en el caso de la traslación, la sintaxis es similar, aunque en este caso vamos a ver que ya no podemos utilizar la misma función extrude, sino que existe una función distinta que se llama revolve, con la cual vamos a generar, digamos, esta extrusión por medio de una rotación. Entonces vamos a pasar nuevamente a una lista de tuplas para nuestras entidades. Vamos a pasar x, y, z, que serían las coordenadas del punto en el vector de traslación, en el vector eje de rotación. A x, a y y a z son las componentes que definen la dirección, recordemos, de nuestro vector eje de rotación, y el ángulo en radianes, que definiría el ángulo de rotación, recordemos, debe ser menor a pi. Y nuevamente digamos, los argumentos opcionales num_elements y recombine, que nos definirán, digamos, parámetros de nuestra malla estructurada. Por último, vamos a analizar una función que nos puede ser bastante útil en el momento de utilizar la función extrude, y es obtener las etiquetas de los elementos que se generan al extruir una entidad. Vamos a ver de esta manera, por ejemplo, si creamos una línea y la extruimos, en este caso, para este ejemplo, por medio de traslación, vemos que se nos va a generar esta superficie, pero resulta evidente que se nos van a generar también tres líneas nuevas. En este caso, esta línea 2, que sería, digamos, la posición final de la línea 1 al extruirla, y las líneas 4 y 3, que por decirlo así, conectan estas dos líneas, es decir, la línea que teníamos originalmente y la línea que se nos genera al moverla de su posición original. Entonces vamos a ver que se generaron en este caso 4 entidades nuevas, ¿sí? 3 líneas y una superficie. Nosotros nos va a ser muy útil y usualmente será de nuestro interés conocer las etiquetas de estos elementos que se generan. Entonces vamos a ver que podemos, digamos, utilizar esta función extrude con una cierta variación que ya veremos cuando analicemos los códigos, para pedirle al programa que nos retorne una cierta variable las etiquetas de estos elementos creados. Entonces vamos a ver que en este ejemplo la dirección de la extrusión es esta dada por la flecha. Nuestros elementos se van a retornar en este orden. Primero se va a retornar la línea, o en este caso la entidad opuesta, como sería esta línea 2. Luego se nos va a retornar siempre, y esto es muy importante, el segundo elemento va a ser la entidad de orden o de dimensión superior que se nos genera. Si extruimos un punto, resulta evidente que se nos va a generar una línea. En este caso, la línea será el segundo elemento de esta lista. Y si extruimos una línea, pues la superficie que se genere será el segundo elemento de esta lista. Entonces, lo más útil en este caso va a ser justamente la superficie, en este caso que se nos genera. Recordemos, será siempre el segundo elemento. Y ya el tercer y cuarto serán, por decirlo así, los laterales, dado que son, digamos, en la dirección de la extrusión, los que quedan, por así decirlo, a los lados. En este caso, primero se nos retorna esta línea 4 y luego esta línea 3.
Vamos a ver cómo funciona esto ya en el programa Gmesh. Veamos que en este caso, para el mismo ejemplo que vimos, se nos va a retornar una lista, como dijimos, de 4 etiquetas que corresponden a los 4 elementos o entidades que se nos generan al realizar la extrusión. En este caso, vemos se nos retorna la etiqueta de la línea 2, se nos retorna la etiqueta de la superficie 5 y de los laterales 4 y 3. En este caso vemos que pues por cuestiones internas del programa se nos retorna con un signo negativo, es decir, invirtiendo, por así decirlo, el sentido de la línea, pero pues esto no será problemático para nuestros usos usuales del programa. Y finalmente en Python, recordemos que en Python la forma de manejar las entidades es mediante tuplas, una tupla en la cual el primer elemento es la dimensión y el segundo elemento es la etiqueta. Entonces funciona de manera igual, se nos va a generar, digamos, la línea representada por la dimensión 1, la línea 2, la superficie 5, la línea 4 y la línea menos 3, por decirlo así. Ya teniendo en cuenta esto, vamos a ver pues, de una manera más clara cómo se aplica esto en el momento de crear nuestras mallas, nuestras dos mallas, tanto en el lenguaje del Gmesh como en el lenguaje de Python. Vamos entonces a analizar nuestro primer código. En este caso, este código está en el formato estándar del Gmesh, el formato .geo. Y en este código vamos a crear las dos mallas de elementos finitos que vimos al comienzo, es decir, estas dos en el mismo modelo. Entonces vamos a generar primero nuestra primera malla. Vamos a aprovechar este programa para ver algunas funciones muy interesantes que tiene el Gmesh y algunas otras funcionalidades. Mientras que iremos mostrando en pantalla pues las entidades diferentes que vayamos creando. Entonces recordar primero que el link de este código lo dejaré en la descripción del video para que quien desee puede descargarlo y analizarlo, correrlo para comprobar pues todo lo que se explique acá. Entonces vamos a comenzar, vamos a crear el punto 1 en el origen de coordenadas, es decir, en las coordenadas 0, 0, 0. Luego este punto lo vamos a extruir para generar una línea sobre la cual vamos a querer, por así decirlo, 10 capas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Recordemos, con la función extrude pasamos nuestro vector de traslación, en este caso lo vamos a extruir 20 unidades hacia arriba, es decir, en la dirección del eje Y. Y vamos a extruir, como dice acá el punto 1, y queremos 10 capas. En este caso pues no utilizamos el recombine porque no tiene mucho sentido dado que no vamos a generar una superficie. Vamos a ver que al guardar esto en esta variable que vamos a llamar lx1, que vendrían significando línea extruida, estos corchetes lo que significan en la sintaxis de Gmesh es que lo que tenemos ahí es una lista. Entonces en esta lista vamos a guardar nuestras etiquetas de los elementos generados acá como lo acabamos de ver. Luego vemos que aquí se nos van a generar, en este caso, 3 etiquetas simplemente. Entonces vamos a sacar nuestra línea generada. Recordemos que son siempre los elementos de dimensión superior, en este caso la línea que se nos genera por la extrusión, es el segundo elemento. Vamos a notar que para indexar una lista en el lenguaje de Gmesh es similar a Python, se indexa desde el índice 0, en este caso el segundo elemento será el que tenga el índice 1, entonces con el índice 1 estamos accediendo al segundo elemento de esta lista, es decir, en este caso a la etiqueta de nuestra línea. Teniendo esta etiqueta vamos a ver otra funcionalidad muy interesante del programa y es que con este símbolo numeral lo que haremos es sacar el número de elementos de esta lista, o en este caso, bueno, digamos la longitud de nuestra lista, por así decirlo. Vamos a ver esta función printf, lo que hace es pues imprimirnos una cierta expresión en la consola que vamos a ver que tiene Gmesh, que resulta bastante útil para estos propósitos, y todo lo que hemos explicado acá sobre el funcionamiento de esta lista. Lo que haremos será imprimir en este ciclo. Vamos a ver, la sintaxis de un ciclo es bastante sencilla, simplemente en este caso un ciclo for. Y con esta palabra clave in, en este caso le pasamos simplemente un rango de números. En este caso vamos a querer números desde 0 hasta n-1, dado que indexamos desde el 0. Y lo que queremos era imprimir el elemento de nuestra lista y cuál es su valor. En este caso será una etiqueta numérica. Los ciclos siempre deben terminar con su respectivo end. En este caso end4 sería la palabra clave para esto. Luego vamos a generar una superficie extruyendo esta línea. La sintaxis es muy similar. En este caso la vamos a extruir 40 unidades hacia la derecha en la dirección X. Vamos a extruir la curva
L1 que obtuvimos de acá y lo vamos a querer con 20 capas y que recombine los elementos finitos. Vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a imprimir todos los elementos que se generan en esta extrusión, simplemente con propósitos de verificación. Finalmente ya tenemos nuestra superficie, la obtenemos nuevamente como el segundo elemento de la lista generada y ya simplemente la definimos como superficie física. Ahora vamos a generar nuestra segunda malla. Vamos a ver que para esto hacemos exactamente lo mismo, vamos a crear un nuevo punto, en este caso recordemos el comando newP lo que hace es crear una etiqueta automáticamente y en este caso nuestro punto P1 va a estar en las coordenadas 50,0,0 y vamos a extruirlo para generar en este caso hacia la derecha, lo vamos a extruir 15 unidades con 10 capas para generar esta línea. Finalmente obtenemos la etiqueta de esta línea recién creada, nuevamente accediendo a la lista con el índice 1 y esta línea lo que haremos será extruirla alrededor de un eje de rotación. En este caso vamos a ver que nuestro eje de rotación, nuestro vector eje de rotación va a apuntar en la dirección del eje Z. Recordemos que no nos interesa su magnitud, simplemente podemos poner unitario. Vamos a ver que el punto que nos va a definir este eje de rotación, en este caso va a tener las coordenadas 45 en X, 0 en Y y 0 en Z. Y el ángulo de rotación, en este caso un giro antihorario que queremos realizar, será de pi medio, es decir, 90 grados. Y nuevamente esto se conserva igual. Vamos a extruir nuestra curva L2 en 15 capas en este caso y también queremos recombinar los elementos finitos. Vamos a obtener esta superficie recién generada accediendo nuevamente a esta lista con el índice 1 para obtener el segundo elemento. La definimos como superficie física y finalmente realizamos algunos ajustes finales en la malla. Vamos a ver que con este comando creamos la malla de dimensión 2. Con este comando vamos a definir que queremos elementos finitos de orden. En este caso van a ser cuadriláteros de segundo orden. Y dado que el programa por defecto generaría este tipo de elementos finitos, vamos a querer elementos finitos como estos, es decir, incompletos, para lo cual vamos a utilizar este comando. ¿Sí? Second order incomplete lo que hará será generar estos elementos finitos, por así decirlos, incompletos de segundo orden. Y finalmente vamos a activar la visualización de las caras de los elementos finitos y los nodos de la malla. Finalmente vamos a guardar nuestra malla y ya vamos a ver que podemos acceder al Gmesh. En este caso ya está abierto, esperemos que si venimos y abrimos nuestro archivo, aquí tenemos nuestra malla, ¿sí? Esta malla, y vamos a ver que si nosotros venimos en esta parte, accedemos a la consola, aquí están todos los resultados, y vamos a ver que tal y como lo pensábamos, justamente se imprimieron nuestros resultados. En estos que la lista de la extrusión de este primer punto, en este caso el punto 1, nos generó el punto 2 como puesto, tal y como podemos ver acá. Y vamos a ver que se nos generó la línea 1 como la entidad generada, en este caso como vemos aquí. Y vamos a ver que al extruir esta línea L1 se nos generó una superficie, vemos que en el segundo elemento, una superficie 5 que podemos visualizar de manera más clara si desactivamos esto acá y activamos en nuestras opciones en geometría la visualización de puntos, curvas y superficies. Vamos a ver que justamente la superficie 5 fue la que se generó y vamos a ver que coincide que la línea opuesta es la línea 2 y las líneas 4 y 3 son justamente las laterales de nuestra extrusión. En este caso vemos que nuestras dos mallas se generaron tal y como nosotros lo queríamos. Ya simplemente vamos a analizar este código, pero ya para generar estas dos mismas mallas en el lenguaje de Python. Por último, vamos a analizar el código que nos permite generar estas dos mallas, pero en este caso utilizando el lenguaje de Python por medio de la API de Gmesh en Python. Recordar también que este código, el link a este código lo voy a dejar también en la descripción del video para que quien quiera pueda ir a verlo y correrlo para analizarlo, digamos, más detenidamente. Vamos a utilizar nuestra API, nuestra librería de Gmesh que debemos tener previamente instalada. Con esta línea que vemos en pantalla la podemos instalar
recalcar que en este caso yo para mis tutoriales previos ya expliqué pues un poco sobre el uso de la API, pero pues en este tutorial podemos recordar algunas cosas bastante brevemente. Entonces, por medio de la librería math vamos a importar la variable pi que nos va a servir para nuestros ángulos de rotación y ya comenzamos a utilizar la API. Entonces, inicializamos nuestro modelo. Vamos a Con esta línea vamos a activar la visualización de todo lo que realiza el Gmesh en nuestra consola de Python y vamos a agregar manualmente el modelo, en este caso lo vamos a llamar modelo 3. Con esta línea vamos a guardar toda la librería de geometría que nos permitirá crear nuestras entidades dentro de esta variable. Luego vamos simplemente a agregar nuestras entidades, en este caso comenzamos con el punto 1, lo introducimos de esta manera. Luego vamos a extruirlo utilizando, pues como vimos, la sintaxis. Recordemos, pasamos una tupla. En el caso de este punto, pues la dimensión es 0 y la etiqueta es 1. Pasamos nuestras componentes del vector de traslación y el número de capas que queremos, en este caso 10. Y tal como en el caso anterior, pues en Python es mucho más simple. Simplemente vamos a imprimir en nuestra consola la lista que se generó para propósitos de verificación. Finalmente, recordemos que Python también indexa desde el 0, tal como lo realiza el lenguaje de Gmesh. Entonces, en este caso, con el índice 1 accedemos al segundo elemento y ya obtenemos nuestra etiqueta. En este caso, recordemos que lo que tenemos, como dice acá, es una tupla. Entonces, recordemos que, dado que esto es una línea, vamos a tener una tupla cuyo primera componente va a ser un 1 por la dimensión 1 y en este caso la etiqueta pues no nos interesa mucho, simplemente la estamos guardando en esta variable. Lo que haremos ahora será extruir esta línea L1, en este caso 40 unidades, como sabemos, hacia la derecha, y pues con 20 capas, y en este caso vamos a poner recombine igual a true para que se recombinen nuestros elementos. Esta sintaxis, como vemos, muy sencilla, muy fácil de utilizar. Vamos a guardar todo esto en esta variable. Luego de esta lista se nos va a sacar, por así decirlo, el segundo elemento. En este caso sería la superficie generada. Y ya con esto simplemente guardamos como grupo físico esta superficie. Y le damos el nombre de superficie 1. Para crear nuestra segunda malla, pues el proceso es muy similar, pero recordemos que en este caso ya vamos a utilizar una función diferente, dado que queremos realizar una extrusión utilizando una rotación alrededor de un eje. Entonces lo que haremos será crear primero otro punto, recordemos, lo llamaremos P1. Luego este punto lo vamos a extruir para generar esta línea. Recordemos, la queremos con 10 capas en este caso. Y accedemos nuevamente al segundo elemento para sacar la línea recién generada. Luego esta línea la vamos a extruir, pero por medio de rotación utilizando la función revolve. Y pasamos nuevamente, como dijimos, las componentes de nuestro... en este caso las componentes sería este. Recordemos que, digamos, un poco en este caso, este 001 serán las componentes de nuestro vector eje de rotación. Y este 4500 serán las coordenadas del punto en este eje de rotación. Luego le pasamos de manera similar el ángulo de rotación, en este caso pi medios, y le pasamos el número de capas 15 y nuevamente pues recombine igual a true para tener nuestros elementos finitos cuadriláteros. Nuevamente la superficie la obtenemos como el segundo elemento de esta lista. Y finalmente, nuevamente lo agregamos como grupo físico. En este caso lo vamos a llamar superficie 2 a esta segunda superficie. Lo último será simplemente los últimos pasos. Sincronizar el modelo. Recordemos, esto debemos hacerlo antes de generar la malla. Generamos una malla de dimensión 2 con esta línea. Por medio de esta lo que haremos será crear elementos finitos de orden 2 en nuestras mallas. Y con esta opción Second Order Incomplete, tal como vimos en el lenguaje de Gmesh, si le ponemos 1, lo que haremos será activar elementos finitos incompletos. Finalmente, activamos nuevamente la visualización de nodos y la visualización de caras de los elementos finitos. Y mediante esta línea, lo que haremos será que se nos abra la interfaz gráfica de Gmesh para ver nuestro resultado. Finalmente, esta línea, para finalizar el programa, una vez hayamos terminado, vamos entonces a correr nuestro programa y vamos a ver qué obtenemos. Ya en este caso se nos va a abrir una terminal de Python y vamos a poder ver de manera
digamos, gráfica en la interfaz de Gmesh nuestras dos mallas generadas. Y aquí las tenemos. Como vemos, son exactamente las mismas dos mallas. Son mallas exactamente. Vamos a ver que al principio justamente se nos imprimió tanto la lista de elementos generados al extruir nuestro punto 1 como la lista de elementos generados al extruir nuestra curva L1. Entonces, como vemos, todo, digamos, concuerda con lo que vimos anteriormente y con lo que pudimos observar al momento de crear esta malla con el lenguaje estándar del Gmesh. Entonces, recordemos, dejaré el link en la descripción para el código, tanto el código en el formato de Gmesh, que es este .geo, como este código en formato de Python, para que quien quiera pueda descargarlos y utilizarlos, analizarlos o modificarlos. Y también dejaré el link de mi tutorial anterior sobre mallas estructuradas y el link a la lista de reproducción en la que tengo, digamos, todos estos tutoriales. Espero que el tutorial les haya sido muy útil. Espero que el tutorial les haya sido muy útil y nos veremos en una próxima ocasión.